los 5 pilares del crecimiento. Los 5 pilares del crecimiento. Amén. Y entonces, yo quiero comentarte. Hemos estado estudiando ya hemos visto en el capítulo 1 y 2 de Nehemías cómo el Señor inspira a Nehemías y le da una visión que incendia su corazón y lo mueve a la acción. Y luego vimos en el capítulo 3 algunas reflexiones de lo que empezamos a aprender acerca de lo que es el liderazgo, acerca de lo que es el crecimiento, acerca de lo que es el avance. Y luego vimos la semana pasada, mi esposa nos enseñaba que una de las principales cosas con las que el líder va a tener que aprender a convivir, una de las principales cosas con las que la persona que está dispuesta a crecer va a tener que convivir es con la oposición, ¿verdad? Y nos enseñaba mi esposa cómo habían 3 tipos de oposición y cómo sobreponernos a cada uno de ellos. El día de hoy vamos a hablar acerca de 5 cosas que encontré en el capítulo 8 de Nehemías. Para eso te invito a que leas conmigo el versículo 1. Dice la Biblia: todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua, y le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Ahora, lo interesante aquí es que el pueblo en este momento está en plena acción. Todos están involucrados en construir, en reedificar los muros, en reedificar el templo, en reedificar la nación. Y se le presentan obstáculos alrededor, oposición. Y una de las cosas a las que el pueblo llega como conclusión es a que ninguna gran obra, ninguna gran misión puede avanzar si primero no provocamos el crecimiento en una zona especial del liderazgo, en una zona especial de la persona. Y esto es el crecimiento en el interior. Algo tenía que cambiar en el corazón, algo tenía que cambiar en la fe del pueblo para que ellos pudieran llevar a cabo esta gran tarea. ¿Ok? Y entonces vemos que lo primero que este pueblo hace es que entiende que si una gran misión va a ser llevada a cabo, ellos tienen que hacer crecer su fe. Tienen que hacer crecer su fe. Y entonces hay 5 cosas, hay 5 pilares a los que ellos recurren para expandir su fe. Y qué impresionante sería si tú pudieras encontrar estas 5 cosas que hacen que tu fe crezca, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a aprender acerca de lo que ellos hicieron. Amén. Y entonces el primer pilar que yo encontré es relaciones providenciales. Déjame, te vuelvo a leer el versículo 1 en el capítulo 8 de Nehemías. Dice la Biblia: todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Y le pidieron al escriba Esdras, repite conmigo en tu casa, Esdras, que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que obedeciera. Entonces, lo primero que vemos aquí es relaciones providenciales. Ahora, ¿qué es una relación providencial? Una relación providencial es cuando Dios pone a alguien, a una persona en tu camino que está ahí para sacar todo el potencial que hay en ti. La forma en que nosotros vemos las relaciones providenciales es cuando escuchamos a Dios a través de alguien o cuando vemos a Dios en alguien. Y entonces cuando uno le pregunta a las personas acerca de su caminar de fe, siempre va a haber en cada historia una persona que te ayudó, que estuvo ahí para ti, que te empujó, que te exhortó, que te llamó la atención, que te inspiró, que te enseñó para que tú pudieras ser todo lo mejor que podías ser, para liberar tu potencial. Y entonces, el primer pilar de crecimiento, el primer pilar de expansión de nuestra fe, iglesia, es desarrollar relaciones providenciales. La Biblia dice que el hierro se afila con el hierro y asimismo cada hombre afila el rostro de su hermano. Esto lo dice Proverbios capítulo 27, verso 17. Y entonces déjame decirte, una de las cosas que tú necesitas para crecer es gente a tu lado que Dios haya puesto para expandir tu fe, para expandir tu liderazgo. Y no hay nada, pero nada que supere a los grupos pequeños en esto. Mira, te voy a decir una cosa, nosotros no podemos crear relaciones personales entre la gente, pero lo que sí podemos hacer es diseñar entornos, diseñar ambientes que favorezcan este tipo de relaciones. Y entonces déjame decirte, iglesia, si tú no estás participando en ningún grupo pequeño, te estás perdiendo una tremenda, una gigante oportunidad de crecer. Así que, primer pilar de crecimiento, relaciones providenciales. Segundo pilar de crecimiento, enseñanzas prácticas. La Biblia sigue diciendo en el versículo 8 de este capítulo que estamos leyendo en Nehemías, dice:
y leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía y así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Ahora, las enseñanzas prácticas no tienen nada que ver con la primera vez en la que tú entras en contacto con la Biblia o con una enseñanza, sino que son la primera vez cuando tú comprendes lo que se está enseñando. Es la primera vez que tú escuchas la Biblia y cuando por primera vez sabes qué tienes que hacer con lo que escuchaste, porque a veces uno va a la iglesia o uno escucha tantas enseñanzas y tan impresionantes, ¿verdad? A veces de escatología, a veces del apocalipsis y del dragón y de los jinetes y de los sellos, pero si tú no sabes qué hacer con lo que te ha sido enseñado, entonces tú simplemente has ido a escuchar una historia simpática. Mateo 7:24 dice, por tanto, todo el que oye mis palabras y las pone en práctica, subraya práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Déjame decirte una cosa. Jesús cada vez que enseñaba, él enseñaba esperando una respuesta de parte de sus oyentes. Nunca vemos a Jesús reprendiendo a sus discípulos por falta de conocimiento. Nunca les llamó la atención porque no se sabían el versículo tal o porque no se habían memorizado el texto tal. Él cada vez que les llamó la atención fue por su falta de fe. Jesús está buscando una fe activa, una fe que se refleje, que se evidencie en acciones. ¿Recuerdas la primera vez que se te desafió a actuar así? Hubo algo que cobró vida dentro de ti y de pronto saliste e hiciste algo loco. Aplicaste lo que estabas escuchando en la enseñanza. Entonces, así aprendemos que la palabra de Dios no es una cuestión de cosas que tú sabes. La palabra de Dios es una cuestión de cosas que tú haces. Es algo de acción. La palabra es acción. Y el liderazgo y el crecimiento es acción. Déjame decirte, en Nuevos Comienzos amamos predicar la verdad, pero al mismo tiempo amamos hacer un llamado concreto a la acción. Una fe sin obras es una fe muerta. Una fe con obras es una fe viva, una fe que salva y una fe que empuja hacia adelante. Amén. Segundo pilar de crecimiento, enseñanzas prácticas. Debes buscar entender qué hacer con lo que te fue enseñado. Tercer pilar de crecimiento es ministerio personal. Dice la Biblia en el capítulo 8, versículo 9 de Nehemías, dice, y luego Nehemías, el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo, dijeron, no se lamenten, no lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor, su Dios. Y me parece interesantísimo acá cómo la palabra nos muestra que cada persona estaba haciendo su parte. En la semana en que estudiamos el capítulo 3 de Nehemías veíamos cómo comerciantes, orfebres, plateros, perfumeros estaban involucrados en la obra de la casa de Dios. Pero déjame decirte una cosa, no solamente ellos, sino Nehemías, que era el líder político, Esdras, que era el líder religioso, y los levitas, que eran los sirvientes del templo, los que servían a Dios en el templo, estaban también sirviendo a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú empiezas a servir es cuando empiezas a crecer. Lo voy a repetir, cuando tú empiezas a servir es cuando empiezas a crecer. Me encanta este pilar de crecimiento porque la Biblia está repleta de textos donde podemos ver a Jesús continuamente empujando a las personas a servir, y en todas y cada una de esas ocasiones la fe de esa gente creció. Jesús estaba continuamente ensanchando la fe de sus discípulos a base de ponerlos en situaciones imposibles. Así que la próxima vez que sientas que Dios te está desafiando a servirle y creas que es muy difícil lo que te está pidiendo, pues déjame decirte, estás listo para crecer. Y en ese momento tú tienes dos opciones: tener miedo y correr, o tener fe y lanzarte a servir. Y una de las dos, y solo una, va a provocar en ti una fe fuerte, una fe inconmovible como el hierro. Me encanta cuando hablo acerca de este tema recordar a la gente cuando habían 5,000 hombres en el desierto, muertos de hambre, y los discípulos le dicen a Jesús, mandémoslos a su casa para comer. Y Jesús le dice, no, sírvanles ustedes. Y en ese momento los discípulos fueron colocados en el mismo centro del hoyo de su propia incapacidad. Era una prueba para su fe, ellos no tenían los recursos. Pero déjame decirte, el servicio nos asusta, nos abruma, nos excede, porque no nos sentimos preparados, y eso nos pone en la posición correcta. ¿Cuál es? Siendo 100% dependientes de Dios. Y mientras eso ocurre, déjame decirte, iglesia, tu fe crece, tu fe
crece. Ahora, me encanta cómo esto continúa, porque Jesús dice, tráiganme lo que tienen. Y los discípulos le llevaron unos cuantos panes, unos cuantos peces. Y Jesús hizo algo impensado. Puedes ver a los discípulos creyendo y esperando por Jesús para multiplicar esos panes, esos peces. Y puedes ver a Jesús levantando la canasta, orando y devolviéndoles los mismos panes y los mismos peces a los discípulos para que ellos hicieran el resto. Ahora, lo genial de la historia es que termina en que los discípulos tampoco hicieron nada extraordinario, no hicieron nada sobrenatural. Los discípulos hicieron lo que sabían hacer. De hecho, hicieron lo único que podían hacer, que era servir, que era repartir. Y eso es lo genial, porque aunque el Señor va a ponerte en situaciones complicadas, incómodas, desafiantes, retadoras, lo único que tú tienes que hacer es todo lo que tú sabes hacer, y entonces el Señor va a hacer todo lo que Él puede hacer, y Él es omnipotente, así que puede hacerlo todo, y cosas espectaculares, cosas increíbles van a ser desencadenadas a través de tus manos y por la misericordia, gracia y gran poder del Señor. Y entonces el servir a Cristo Jesús es una tremenda forma de crecer, porque confronta tu inseguridad, tu temor y tu miedo con la confianza que debes desarrollar en que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. A mí cuando la gente me dice, pastor, ya estoy listo, estudié el seminario, terminé, soy un líder, que soy lo máximo, soy la última Coca-Cola del desierto, hermano, esa gente a mí me da miedo. Yo prefiero a la gente que dice, pastor, no estoy listo, pero igual lo voy a hacer porque el Señor me está llamando a servirle. Y ¿sabes qué, pastor? Si Dios no actúa en esto, estoy convencido que va a ser un desastre. Y entonces la gente es colocada en la posición correcta, dependientes de Dios. ¿Quieres ver cómo tu fe crece? Involúcrate en el crecimiento. Quiero decirte una cosa, la mayoría de gente estudia para ser pastor y luego planta una iglesia. En mi caso, yo planté la iglesia y después me preparé para ser pastor. Y déjame decirte, no me he arrepentido ni uno de mis días de esa decisión, porque eso hizo ensanchar mi fe de una forma en que nunca antes había ocurrido. Entonces, tercer pilar del crecimiento, ministerio personal. ¿Quieres crecer? Involúcrate en el servicio. Comprométete para servir al Señor. Cuarto pilar de crecimiento, circunstancias pivotantes. Dice la Biblia, versículo 11, también los levitas clamaban al pueblo y les decían, cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. ¿Recuerdas el versículo anterior que leíamos? También estábamos leyendo en el versículo 9, en el versículo 10, ya se podía ver a los levitas explicándoles al pueblo que a pesar de que estaban viviendo una de las épocas más oscuras de Israel, no era un día para llorar, era un día para alegrarse, porque Dios estaba a punto de hacer algo espectacular en medio de ellos. Y lo que ellos veían como algo malo, Dios lo iba a usar para bendición. Y escúchame cómo termina, versículo 12 dice, y así que el pueblo se fue a comer y a beber y en una gran fiesta a compartir porciones de comida y a celebrar con gran alegría, porque habían oído y entendido la palabra de Dios. Y entonces las circunstancias pivotantes son esas circunstancias grandes, las que te impactan, las que te golpean, las que te cambian la vida, para bien o para mal. Son o muy buenas noticias o terribles desastres que ocurren en tu vida. Pero el asunto es que la circunstancia pivotante provoca crecimiento no tanto por lo bueno o por lo malo que te pueda ocurrir, sino por cómo interpretamos las circunstancias. Por eso tú puedes ver en mi imagen unos lentes que nos ayudan a ver con claridad el horizonte del mar. Y entonces, las circunstancias pivotantes son momentos definidores, nuevamente, buenas noticias o grandes tragedias. En cualquiera de los casos, las circunstancias te pueden afectar o para bien o para mal, pero lo que hace la diferencia son las conclusiones que tú sacas de las circunstancias y las conclusiones que tú sacas de Dios en medio de esas circunstancias, lo que mueve tu fe hacia adelante, acercándote a Dios, o hacia afuera, alejándote de Él. Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, a todos aquellos que son llamados conforme a su propósito. Y entonces, la pregunta es, ¿qué determina la forma en que interpretamos nuestras circunstancias? Y hay dos respuestas. La primera es la forma en que ves el mundo, y la segunda es con quiénes compartes la vida en esos momentos. La gente de la que tú estás rodeado y las palabras que tú escuchas a tu alrededor son las que van a terminar definiendo cómo tú vas a interpretar tus circunstancias, buenas o malas. Y al margen de que sean buenas o malas, la forma en que tú interpretas tus circunstancias son las que van a provocar el crecimiento de tu fe.
Y en este aspecto, déjame decirte, tampoco hay nada que supere a los grupos pequeños. No voy a cansarme de repetir esto. La vida de la iglesia ocurre en grupos pequeños. Me encanta cuando Dios se manifiesta en filas a través de estas transmisiones, a través de la iglesia. La gente está en las bancas y hay alguien predicando, pero la vida de la iglesia ocurre en círculos. La vida de la iglesia ocurre en grupos pequeños. Y es cuando somos capaces de hallar a Dios en medio de las circunstancias pivotantes de nuestra vida, que es cuando nuestra fe queda fortalecida. Las circunstancias pivotantes ponen a prueba nuestra fe en Dios y por lo tanto tienen todo el potencial de hacerla crecer. Entonces, cuarto pilar de crecimiento, circunstancias pivotantes. Y quinto pilar de crecimiento, con esto termino, disciplinas privadas. Disciplinas privadas. Dice el versículo 16 de Nehemías capítulo 8. Así que el pueblo salió y cortó ramas y las usó para levantar enramadas en las azoteas de sus casas y en sus patios, en los atrios del templo de Dios o en las plazas justo dentro de la puerta del agua y de la puerta de Efraín. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Bueno, básicamente Esdras está animando al pueblo. Esdras, como un líder espiritual, está animando al pueblo a volver a adorar al Señor, a volver a celebrar las fiestas sagradas del Eterno. Y entonces el pueblo, después de haber escuchado la palabra, de haber entendido lo que tenían que hacer y de haber sido animados y haber reinterpretado correctamente sus circunstancias a través de las palabras de Esdras y de los levitas, procedieron no solamente a levantar enramadas, o sea, no solamente a hacer altar también para el Señor en el templo y en las plazas, sino principalmente, escúchame bien, en las azoteas de sus casas y en sus patios. ¿Por qué? Porque escúchame una cosa, cuando las personas relatan las historias del crecimiento de su fe, sale algo importante a la superficie. Y es que cuando las personas desarrollan una vida privada devocional, es cuando su fe empieza a ensancharse. En algún punto, los cristianos empiezan a orar solos en algún lugar privado de su casa. Empiezan a leer la Biblia solos en algún lugar privado de su casa. Empiezan a memorizar sus primeros versículos, empiezan a hacer sus primeros ayunos, empiezan a diezmar y ofrendar por iniciativa propia. La Biblia enseña en Mateo capítulo 6, dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que esté en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y déjame decirte, Dios responde a nuestras obras privadas de fe de una manera especial. Hay un impacto público para toda obra hecha en privado. La palabra disciplina es una palabra difícil porque por lo general la asociamos a cosas que no nos gusta hacer, que son difíciles de hacer, que no queremos hacer. No sé, ponle el nombre que tú quieras. Levantarte temprano, comer sano, hacer ejercicio, ahorrar dinero, gastar menos, no lo sé. Pero la buena noticia es que a medida que uno va realizando una disciplina, la disciplina se va dejando de ser difícil y tediosa y se va convirtiendo en un hábito. Y luego de hábito empieza a convertirse en un estilo de vida. Y lo otro que me encanta de la disciplina es que va a haber muchos días en que tú no vas a querer hacerlo, pero lo bueno de una disciplina es que sin importar el estado de ánimo que tú tengas, al tú hacerlas, siempre vas a tener un resultado. Siempre hay un rendimiento, algo que recoges, una cosecha a través de las disciplinas. Y entonces es importante, decía, crecer en comunidad. Es fundamental, diría yo. Nadie va a poder crecer sin una comunidad de cristianos que amen a Dios, imperfectos como tú, pero que aman y que están buscando crecer en Dios como tú también. Pero también es importante, la otra cara de la moneda para tu crecimiento es tu vida devocional privada. Sin una vida devocional privada tú no puedes esperar crecer en el Señor. Iglesia, estos próximos 12 meses, nuestra palabra favorita, central, va a ser crecer, crecer, crecer. ¿Y quieres que te diga la receta secreta, la salsa secreta? La salsa secreta está aquí. Enseñanzas prácticas. Tú necesitas no solamente escuchar la Biblia, escuchar enseñanzas o predicaciones, sino que tú necesitas comprender qué es lo que tú tienes que hacer con esa enseñanza y de una vez ponerte manos a la obra. 2, disciplinas privadas. Tú necesitas tener una vida devocional personal. No esperes a que el pastor o que el mentor o que el líder te esté empujando. Tú necesitas tener una relación personal con Dios para crecer. 3, ministerio personal. El servicio en la casa de Dios te va a poner en una situación incómoda, complicada, a veces imposible, pero ese es el lugar perfectamente diseñado por Dios para que tú puedas expandir tu fe, dependiente de Él, donde si Él no actúa y donde si tú no doblas rodillas para que Él actúe, la cosa se convierte en un desastre, pero déjame decirte, tiene un tremendo potencial para ayudarte a crecer.
4, relaciones providenciales. Nadie está diseñado para crecer solo. Juntos somos mejores. Juntos somos mejores. La vida de la iglesia ocurre en círculos, ocurre en grupos pequeños. Por eso es donde mejor se desarrollan las relaciones providenciales, pero también donde vas a encontrar gente que te va a ayudar a reinterpretar correctamente tus circunstancias de modo que puedas crecer en el Señor. Yo quiero acabar con un versículo que dice lo siguiente. Juan capítulo 15, versículo 8 dice: en esto, y si puedes repetir conmigo la palabra en esto, hazlo por favor. Dice: es glorificado mi Padre en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Mira, un sembrador espera uvas de la vid. Del mismo modo, el Señor espera fruto de sus hijos. Me encanta porque esta historia tiene un detalle particular. Mira, dice que aquellas ramas que no daban fruto iban a ser cortadas y ser echadas fuera al fuego. Pero lo más interesante es que las que daban fruto también iban a ser cortadas, pero no iban a ser cortadas para ser arrancadas y echadas al fuego, sino que iban a ser podadas para que den más fruto, para que tengan más fe, para que tengan más resultado, para que sean más eficientes. Tu zona de crecimiento siempre se encuentra a la salida de tu zona de confort. Tu zona de crecimiento siempre está a la salida de tu zona de confort. Nadie ha crecido jamás en su zona de comodidad, en su zona de confort. ¿Quieres crecer? Sal de tu zona de confort, de tu zona de comodidad. Da un paso hacia adelante. Camina una milla más. Si siempre has orado 5 minutos, ahora 10 minutos. Si tú nunca has participado en un grupo pequeño, comprométete con un grupo pequeño. Y si ya estás participando en grupos pequeños hace un tiempo, ahora comprométete con el Señor para dirigir un grupo pequeño. Si tú nunca antes has hecho un discípulo, no te has animado a alguien a hablarle de Dios, este es el momento para empezar a hablarle de Dios. Y si ya le hablas de Dios a la gente a tu alrededor, este es el momento para que ellos se conviertan en tus discípulos, para que tú les enseñes la palabra, para que tú levantes un grupo pequeño, para que ellos puedan crecer en fe a través de lo que Dios puede hacer contigo y con el potencial que tú tienes para servirle y para liderar, iglesia. Los próximos 12 meses estamos creyéndole a Dios que nos vamos a ir a la milla número 2, a la milla extra, a hacer algo extraordinario, algo que nos desafíe, algo que nos rete, algo que sea de honra para el Señor. En esto es glorificado el Señor, en que llevemos mucho fruto. La zona de mantenimiento no es una zona que honra a Dios, es una zona de mantenimiento, es una zona de supervivencia, es una zona mediocre, es una zona donde tú simplemente estás flotando sobre el agua. Lo que Dios está esperando de ti es una zona de avance, una zona de crecimiento, una zona de impulso, una zona de desafío. En esto es glorificado el Padre, en que lleven mucho fruto. Quiero contarte. En las próximas 2 semanas, el día de hoy, todos los mentores de grupos pequeños están escribiendo y están enviándome su manifiesto de mi segunda milla es. Y por las próximas 2 semanas, ellos van a comenzar a llevar un devocional contigo de la Iglesia Extraordinaria y vamos a tener toda una semana de activación de mi segunda milla es. Y al finalizar esa semana, vamos a hacer un acto especial y no voy a decirte qué es porque va a ser una sorpresa, pero va a ser una marca que todos los que hayan escrito su manifiesto de comprometerse con el Señor a caminar en una segunda milla van a tener. Y déjame decirte, todos en la iglesia van a querer ser parte de esto. Así que por favor, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Involúcrate ya en un grupo pequeño. Ora al Señor y que Él desafíe e incendie tu corazón para hacer algo extraordinario para Él en los próximos 12 meses. El Señor cuenta contigo, pero mejor que eso, contamos nosotros con el Espíritu de Dios para alcanzar ese propósito, iglesia. Vamos a crecer, vamos a caminar la segunda milla, vamos por más.